You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. ¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas al tercer y último episodio del debate sobre el estado de la IA. Os dejo ya con Laura Sánchez Fernández, Juan Luis López de Paz y Guillermo Francisco Rivero. A ver, en relación con eso, además de que puedas llevar tu metodología a su casa, también puedes adaptar cómo esa metodología se le transmite al alumno. La capacidad de adaptación, yo en muchos casos hago chatbots personalizados por alumno, cuando la situación lo requiere. Por supuesto, habrá alguna familia en España que no dispongan ni que esté en un colegio en el que no dispongan de tablets, que los padres no tengan teléfono móvil, que nadie tenga un acceso a eso o lo que sea. Puede pasar. Pero no es la situación más normal. Entonces, una vez que tenemos un móvil, aunque sea un móvil obsoleto, prácticamente obsoleto, puede funcionar ChatGPT o una tablet antigua, insisto. La ventaja es tremenda porque se adapta a él, le pone los ejercicios, se comunica. Más allá de eso, ampliando la IA generativa, yo lo he utilizado para transcribir mientras hablo, para alumnos con hipoacusia en el propio. Es que es una dimensión nueva. ¿Estás hablando de personalización individual de cada bot o personalización para un área concreta en un curso? Personalización para cada alumno. Eso es estupendo. Sí, y es muy fácil de hacer. Nosotros lo enseñamos, ahora mismo acabamos de intentar enseñarlo en una formación infantil y primaria, no universidad. Mientras no metan todo en la misma conversación. No, hablo de hacer GPT, de hacer tu propio chatbot. No tiene que ser ni con ChatGPT, pueden ser herramientas de open source como Hugging Face u otras, que es lo que enseñamos. Es una ventaja muy grande. O al propio profesor. A ver, yo lo de la burocracia, todo lo que se hace quitar burocracia, pues también lo veo positivo. Lo que pasa es que a mí me parece más, personalmente, me parece más interesante el potencial que tiene la IA de revolucionar la educación en el buen sentido. ¿Vale? Y no es solo adaptación, es fomentar un aprendizaje más democrático también, es ayudar a implementar un diseño universal para el aprendizaje, es crear muchísima cantidad de proyectos, es la transversalidad que permite, trabajo colaborativo, pero claro, obviamente no es la situación actual. Esto va muy rápido en las tecnológicas, nosotros no vamos tan rápido, insisto, nosotros como ser humano en general. Pero yo creo que sí van aumentando las tasas de adopción. Si tú ves el informe de Stanford, es bastante potente, o alguno de McKinsey últimamente, pues a nivel empresarial, con sus blancos y sus negros, sus sombras y sus luces, pero hay una integración paulatina, ¿vale? También tienen que mejorar, son tecnologías que la IA generativa, son relativamente nuevas, ¿vale? 2017, y el ritmo de crecimiento es brutal. 2017 si nos vamos a Attention is all you need. En educación, es que yo creo que en educación también es bueno que vaya un poquito más lento, ¿vale? A lo mejor hay algunos locos que nos encanta meternos. Yo creo que es un poquito que vaya un poquito más lento, que se vayan definiendo bien los marcos, que se vaya asegurando formar al profesorado en protección de datos, temas éticos, temas de sesgo. También es cierto que te formas en ese tema, luego pues va cambiando bastante. Ahí es algo que hay que estar en formación continua y es uno de los principales problemas que al menos yo, creo que lo he comentado con Juan Luis alguna vez, que veo en formación específica en educación. Bueno, en educación y en cualquiera de los campos en los que formamos o divulgamos.
No pueden ser esfuerzos puntuales, tiene que ser una cosa continua, sistemática, puede venir de agentes externos, pero luego tiene que partir pues, de la propia dirección, del propio centro, incluso del claustro, ayudarse, crecer. Tiene que ser una cosa, insisto, local, regulada a nivel autonómico, regulada a nivel nacional, pero con el empuje local. Como ocurre con hacerte un huerto escolar. Puede haber ayudas para montar huerto escolar, pero al final le toca a un profesor estar ahí con la azada plantando tomates. Pues lo mismo, esta es la misma situación, en mi opinión, eso sí, bastante más disruptiva que recoger los tomates. Aunque también es muy importante fomentar el gusto por la naturaleza y por los huertos, pero creo que esto tiene una potencialidad más allá de biología, que es mi caso cuando me tocaba cuidar los huertos. Lo que sí quería comentar es que volvemos otra vez a los chatbots y la IA generativa. Cuando estuve en Canadá estuve trabajando justamente en una startup que estaban antes de que saliera ChatGPT, estamos hablando del 2020, justo antes de la pandemia. Y estuve un tiempo en una startup que estaban tratando de desarrollar tutores inteligentes. Incluso yo, inicialmente la plataforma que yo tenía en mente era más un tutor inteligente. Y al final dije, viendo cómo funcionaba y todo, realmente a mí me di cuenta que eso se quedaba muy corto para la potencialidad que podemos sacar dentro de educación. Es decir, está muy bien los tutores inteligentes que te pueden adaptar y pueden responderte como te respondería tu profesor, pero también hay otro tipo de herramientas que usan inteligencia artificial, que es una inteligencia artificial que te genera, por ejemplo, sistemas de recomendación, que te está haciendo análisis, ¿no? Aquí ya me voy dentro de mi campo, dentro de la matemática. No sé si conocéis Wolfram Alpha, pero Wolfram Alpha es una página donde al final lo que tienen son herramientas de inteligencia artificial que lo único que están haciendo es identificar las fórmulas y poder hacer análisis de las funciones que tú tienes y puedes hacer un análisis matemático más detallado de lo que estás haciendo. Y ahí no tienes un chatbot que te está contestando de la manera que tu profesor lo haría, sino que te está dando una serie de respuestas y dentro de eso tú tienes que desarrollar en el fondo tus propias habilidades para poder extraer la información que te importa y desde ahí analizar tú. Entonces yo creo que el potencial de las herramientas de la inteligencia artificial dentro del aula las tenemos que separar por tipos. Y yo haría dos grandes grupos. Uno, las herramientas que sirven para los docentes y otras las herramientas que sirven para los estudiantes. Reducirlo a un tema de chatbots o de ChatGPT y sus extensiones, ¿vale? Volvemos otra vez a que se me queda en lo que ya escuchamos, ¿no? Y a mí me gustaría abrir esta puerta de, venga, vamos a ver, para los profesores, lo burocrático está súper bien, porque es uno de los dolores más fuertes hoy en día de los docentes, es la falta de tiempo y el agotamiento por todo el papeleo que tienen que rellenar. Tener herramientas digitales que te están ayudando a hacer eso de una manera rápida, perfecto. Y no necesitas un chatbot que lo haga. Simplemente hay herramientas que lo único que hacen es reconocer sistemas, pum, 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 o sea, reconocer patrones, reconocer contenidos y te ayudan a rellenar las cosas. Listo que listo. Ni siquiera hay una conversación. Y eso va a ayudar muchísimo y todas las herramientas que vengan de eso, bienvenidas sean. Y otra es la que les ayuda a desarrollar el pensamiento crítico de sus estudiantes y a generar materiales que sean mucho más interactivos, y ahí ya entran estos elementos que habéis dicho, ¿no? El poder generar, por ejemplo, un chatbot que responda como yo quiero, como yo espero, con los requisitos que yo estoy pidiendo, pero al mismo tiempo puedo también utilizar esas herramientas para que mis estudiantes reconozcan errores dentro de la inteligencia artificial, porque también dentro de esos chatbots que yo puedo generar va a haber errores y tenemos que tener siempre el error como estandarte dentro del uso de la inteligencia artificial. Para mí es más importante, por ejemplo, enseñar que las inteligencias artificiales no son precisas. Y en matemáticas, el año pasado fui a un evento de inteligencia artificial a nivel de América y justamente hablaban de cómo en matemáticas era donde más lento iba el desarrollo porque es más difícil llegar a afinar 100%, ¿no? Entonces, la herramienta de la inteligencia artificial para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes es algo de lo que los profesores pueden hacer uso y abuso de esto. Y por otro lado es el uso para los estudiantes. Y el uso para los estudiantes, pues pareciera que se está hablando solo justamente de este tutor inteligente, que es como lo que viene más sobre la mesa, ¿no?
Pero yo creo que, por ejemplo, también los sistemas de recomendación son muy útiles, que, por ejemplo, les pueda recomendar un vídeo en un momento determinado, una guía en un momento determinado, una serie de ejercicios. Creo que Khan Academy, de hecho, lo tiene eso bastante, están implementando ya la inteligencia artificial y lo tienen ya un poco más desarrollado. En Alex, no sé si tienen, han implementado inteligencia artificial, pero también es otro software que al final lo que hacen es meter inteligencia artificial para proponer ejercicios que se vayan adaptando al avance de los estudiantes y no necesariamente es un chatbot, ¿no? Entonces, bueno, yo haría esas dos separaciones entre el uso para docentes y el uso para estudiantes. Khan Academy tiene Khanmigo, pero no está autorizada en España y yo lo he utilizado, es un chatbot básicamente que se va adaptando, pero eso también lo puedes programar tú. Hay otros, hay algunos del Meet y tal que son muy potentes, pero bueno, tú puedes llegar a crear tus propios chatbots también como docente. Eso es muy interesante. Cogiendo modelos, claro, obviamente ahí ya sí es un nivel superior, que es el problema que yo veo de, por ejemplo, Wolfram, que tienen un learning curve un poco más dura. Si estábamos diciendo, algunos docentes, pues claro, les cuesta utilizar ChatGPT, aunque sea una ventana de contexto y tal, bueno, pues existen esas distintas, bueno, gustos porque al final el docente, pues, entre comillas, la formación del docente es voluntaria. O sea, puedes hacerlo a nivel personal porque a ti te guste. Entonces, cosas más complejas, bueno, pues sí, también a nivel mucho, mucho menor, pero en Scratch se pueden hacer experimentos interesantes con IA. Bueno, hay muchas aplicaciones, como Meetup Edu, hay muchas, pero eso suele quedarse en el ámbito del profesor de tecnología. Como mucho, pues alguno muy interesado en el tema, pues reconocimiento de lenguaje de signos, cosas así. Sí puede haber experiencias educativas interesantes, pero para que se integre de una manera más amplia en el profesorado, hay que, creo, esa es mi opinión, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que tienen que llegar como un producto, ya sea un producto comercial en sí, que eso también tiene sus desventajas que podemos hablar, o como un producto al menos más acabado, más accesible. Un user interface más cómodo. Tampoco es lo ideal los chatbots. Ahora con la multimodalidad sí puede, ¿no? Sí que puede que, digo, para integrarlo en el aula, en el día a día, sí que puede. El chatbot tiene sus ventajas, pero no son solo la adaptación del aprendizaje, que es una cosa importante, sino que cambiando el rol que utiliza la IA, tú puedes hacer que esa IA actúe no como un tutor, sino al revés, como un estudiante. Yo lo hago habitualmente. Entonces ellos tienen que enseñarle, mis estudiantes tienen que enseñarle a una IA, perdonadme, tonta, cómo son las cosas. Eso es una reflexión profunda que tiene el alumno cuando enseña a alguien que él considera, o una IA que comete los errores más frecuentes. Respecto a valorar el tema súper interesante que ha hecho Laura también, de los errores, yo he hecho varios proyectos, en algunos con IA generativa de imágenes, por ejemplo, comparar fósiles reales con fósiles o plantas o lo que sea, cómo se generan con IA, los errores que hay. Pero estoy ahora en un nuevo proyecto que me gustaría compartir, que es a través de un estudio muy reciente que he leído, creo que fue en Nature. Bueno, no recuerdo exactamente la fuente, creo que fue en Nature. Utilizan mapas de argumentos. Son una especie de diagramas en las que primero me están haciendo una investigación utilizando herramientas de IA sobre distintas eras de la Tierra, respondiendo a unas preguntas de investigación, te lo comentaba Juan Luis hoy, y ahora con estos mapas van planteándose si realmente las respuestas son o no, van rellenando los cuestionarios, y la verdad es que, claro, tú le tiras un deep research a ChatGPT, que ellos pues, no lo sabían utilizar. Necesito que tengan cierta edad para introducir este tipo de herramientas. Voy muy progresivo. Empiezo en primero de eso, pero prácticamente nada. Es mi control y luego voy muy progresivo. Es lo mínimo que yo doy es primero de la ESO. Entonces, este tipo de alumnado lo que va a hacer es, esta pregunta está respondida. ¿Está bien respondida o está mal respondida? En física y química, por ejemplo, hicimos esto en cuestiones de formulación orgánica, también en cálculo diferencial, algunas pruebillas, y se veían más errores. Es cierto que cuanto más tiempo pasa, mi apreciación es que hay menos errores. Por ejemplo, el otro día publicábamos también que han integrado una librería ChatGPT que ya te genera perfecto los compuestos orgánicos y todo. Antes había unos errores tremendos, no podías utilizarlo en formulación especialmente orgánica, a lo mejor inorgánica sí. Entonces, bueno, esos errores, hacer al alumno reflexionar sobre el trabajo del chatbot es súper interesante. Yo
La verdad es que los resultados que viene esta publicación me han motivado a lanzarme a este proyecto y bueno, ya los compartiremos por ahí por redes, pero yo espero que sí. De momento, estoy consiguiendo que se lean informes de Deep Research de 30 páginas en lugar de decirle a ChatGPT que haga una presentación y luego lo defiendan oralmente. Es decir, le están buscando los errores y eso, al menos en una experiencia puntual, pues sí que tiene su motivación. Pero no encuentran muchos errores y también depende de los niveles. A lo mejor en el nivel universitario sí nos podemos encontrar más interesantes este tipo de actividades. Yo pienso ya en un infantil o en un primaria, pues es que la introducción del pensamiento computacional igual no está ni ligado a la pantalla, ¿verdad? Pueden ser procesos que no tengan una pantalla. No es No, necesario trabajarlo. en infantil lo que tienes que trabajar es el pensamiento computacional desde la Claro, estructura del algoritmo, es claro, decir, entender que hay una ABC, que en el fondo todo esto. Y una claro. cosa importante, yo de hecho no soy partidaria de usar en edades muy pequeñas todo este tema, es mejor desarrollarlo en abstracto, ¿sabes? En abstracto te quiero decir en manipulación, en cosas así, y no meterles con las pantallas hasta, pues eso, un primero de la ESO, un segundo de la ESO, y con o sea, un camino, ¿no? Hasta llegar a la pantalla, que haya un pre de construir esa mentecilla, ¿no? Para abordarlo, desde mi perspectiva y en base a la experiencia, ¿no? Pero lo otro es el tema de los sesgos. Otra cosa, una de las dos cosas que a mí me gusta hacer inciso cuando se trabaja con el tema de la inteligencia artificial con estudiantes es identificar los errores e identificar los sesgos. Hay un estudio, bueno, también en Canadá, es que lo siento por decir tanto de Canadá, pero es que hace un año que aterricé de Canadá, entonces mi experiencia con la inteligencia artificial pues mayoritariamente viene de ahí. Pero justamente había estuvimos una abogada que se dedica a todo el tema de la ética en la inteligencia artificial y estaba metida dentro del tema del arte. Y todo esto, ¿no? De las autorías, las IPs, que hoy en día es otro tema, otro melón para abrir, ¿no? El tema de identificar si lo que se está creando realmente es plagio, no es plagio, etcétera. Pero el tema de los sesgos es bastante curioso, porque es algo que no podemos obviar, ¿no? El sesgo de la inteligencia artificial a la hora de generar cosas o de entregar respuestas. Y ella justamente hizo un estudio donde simplemente pues iba analizando el concepto mujer, ¿vale? Mujer líder, mujer en distintas situaciones. Y iba pidiendo que hiciera obras artísticas. Hay varias, pero una que fue muy, muy, muy curiosa fue que hablaba puso una foto de Michelle Obama. Y entonces puso así como líder, ¿vale? Puso líder. Y la primera rotación que hizo de la imagen de Michelle Obama fue ponerla blanca. Acto seguido, después de transformarla en blanca, la fue haciendo cada vez más y más y más masculina. Y al final lo que generó fue un rostro súper masculino, agresivo, oscuro. Entonces, imaginaros esos sesgos, esa inteligencia artificial lo ha aprendido los datos existentes. Entonces, esos sesgos están, ¿no? Entonces, cuando nosotros pedimos a nuestros estudiantes que utilicen herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, las que son generativas, es súper importante hablar de este pensamiento crítico no solo frente a los errores, sino también frente a los sesgos, que al final esos sesgos están detrás y esas herramientas de inteligencia artificial también están detrás de las redes sociales. Porque en las redes sociales al final hay algoritmos de recomendación, que también son inteligencia artificial, y esos algoritmos tienen sus sesgos. Entonces, poder profundizar en todo este análisis desde situaciones que los estudiantes viven día a día, creo que es algo también muy interesante a trabajar. No sé cómo lo veis. Es una de las cosas que se tiene que advertir desde el primer minuto, desde el minuto uno, que la IA tiene sesgos. ¿Por qué? Porque es un reflejo de la sociedad que tiene sesgos. Porque la IA se ha entrenado con los datos de la sociedad. Y esto que estás contando de Michelle Obama, y el sesgo con las feminidades, y el sesgo con las razas, incluso con las etnias, con las poblaciones que viven en entornos urbanos o entornos rurales, son sesgos que están en la sociedad. Entonces tenemos que trabajar sobre eso y advertirles claramente de cómo se manifiestan y ayudarles a identificarlos. Y desde el punto de vista ya trascendiendo saliendo fuera del aula, es fundamental en este sentido investigar y desarrollar tecnologías propias. Por eso, nosotros en los cursos comentamos muchas veces la IA española, hasta que la gente se reía así, claro, Don Quijote, no sé qué. La gente no entiende que cuando tú adoptas una tecnología que viene del mundo anglosajón y se entrena con documentación anglosajona y se aplica aquí,
tiene lo que te está diciendo, tiene esos ecos. No es solo que ya porque seas hombre o mujer o sea de un entorno de otro, sino que simplemente porque venga entrenada con una documentación de una realidad social diferente a la nuestra, va a dar unas respuestas que son menos válidas. Entonces, por eso es fundamental que entrenemos modelos propios con nuestra documentación, con nuestra idiosincrasia. Y volviendo a lo que decías antes de aplicaciones para el alumno, aplicaciones para el docente, una de las cosas que tiene interesantes la IA, el Large Language Model, es que habla de lenguaje. Y eso democratiza, porque funciona con el lenguaje. Entonces, la potencialidad y la velocidad con la que se han expandido tiene que ver con eso, con que cualquier docente, sea de tecnología, sea de informática, o sea de lengua, o sea de lo que sea, simplemente tiene que pedirlo como estamos hablando nosotros y recibirlo como estamos hablando nosotros. Y una familia que no tenga formación lo puede utilizar igual. Y un alumno que no tenga formación lo puede utilizar igual. Y eso es una potencia que es significativa. Y a la hora de utilizarlo en el aula, nosotros en experiencias que aplicamos, no solo desarrollamos nosotros los chatbots, que al final, bueno, todas estas herramientas de Wolfram, Khan Academy y tal, al final, como decía Guillermo, también tiran de modelos que son los que utilizan los chatbots. No solo los desarrollamos, sino que ya lo desarrollan los alumnos. Entonces, cuando el alumno desarrolla su propio chatbot y hace un diseño de un chatbot específico para resolver una tarea y para aplicar una situación de aprendizaje, el nivel ya de conocimiento es distinto. Cuando él lo está creando, está metiendo su documentación y sabe lo que ha subido y sabe la respuesta que está obteniendo con las interacciones, pasa a otro nivel distinto de conocimiento. Entonces, eso lo están haciendo alumnos de tercero, de cuarto de eso, con facilidad y con un espíritu crítico y con una visión crítica bastante desarrollada. Justo eso que has dicho, además de hacer sus chatbots, en mi caso hacen sus propias simulaciones de sistemas complejos para entender propiedades emergentes, para entender patrones, pues, generar, o sea, que eso es brutal. Uno por la democracia que produce, entre comillas, porque bueno, al final pues utilizas una herramienta que es de una empresa. Pero bueno, no tienes que pagar la licencia de empresas, no voy a citar ninguna, que cuestan un dineral, que cuestan bastante. Más allá de las de FED, que sí que es verdad que están muy bien, más allá casi todas son de pago. Y ahora mis alumnos muchas veces pues se generan sus propias simulaciones yo qué sé, para el enlace covalente, depende de lo que esté dando. Respecto a la introducción, yo creo que comentaba antes Laura, yo creo que el segundo ciclo de primaria pueden ser momentos. Otra cosa es que sea el docente quien lo controla, quien produzca ese desarrollo de la competencia de manera más de instrucción directa. Y respecto a lo de los sesgos, va a sonar extraño, ¿no? Pero es que precisamente que los tengan cuando no los tengan, no podremos trabajar sobre los sesgos que hay en la sociedad. Me explico. De momento, como reflejan los sesgos que hay en la sociedad y tú le pones nurse y te genera una mujer y no un chico, reflejando el sesgo, o teacher, o yo qué sé, o profesor de matemáticas. Es que si lo pones en español es cierto que ya lo han corregido, pero bueno, en inglés que es neutro. Y te genera un hombre, porque es un profesor de matemáticas con gafas, bigote y un maletín, ahí es donde lo podemos trabajar. Ponerlo en el aula, yo de hecho, es que lo he hecho. Lo pones en la aula y dices, mira los patrones que hay y tal. Cuando empiece a no hacerlo, pues esa parte pues será mejor que la IA generativa funcione así. Será mejor que funcione sin sesgos. Pero para educación, sí que es verdad que esta fase ha sido muy buena porque hemos podido, eso de Obama, o también, yo qué sé, ha habido situaciones con, bueno, Gemini, que tuvo unos problemas gordísimos, si recordáis, hace unos meses, ya casi un año, yo creo. Ahora sí que es verdad que todas estas empresas detrás saben las polémicas que generan estos sesgos y están trabajando sobre ello. Cual, bueno, pues claro que es positivo, ¿no? Tú le pones a Midjourney Teacher y a lo mejor de cada 4 imágenes que te hace de un tirón, pues ya intentan buscar el 50-50. Antes, pues, dependiendo de qué profesor, te hacía 75, o sea, hasta había un sesgo y no hablo de sesgos, sino sesgos en cuanto a todo tipo de profesiones, ¿eh? Y era una herramienta de trabajo muy interesante, la verdad. Tú ponías alumno, alumna de no sé qué y te salía, pues claro, rubia, tal. Ahora es bueno que sea así, pero de verdad era una herramienta de trabajo muy bueno para acabar con ese tipo de situaciones que, para acabar o para minimizar o para trabajar, que por desgracia, pues están en nuestra sociedad y es cierto, se propagan a través bueno, de redes sociales o tal. No podríamos entrar, pero eso sí que sería irse la situación actual que hay, ¿no? En nuestro alumnado a todos los niveles, por lo menos hasta el nivel universitario respecto a este tipo de cuestiones.
A mí es que me gusta hablar de las redes sociales igual y la inteligencia artificial detrás de ellas, porque ahí nos salimos de la IA generativa y empezamos a hablar de las otras IAs, que son justamente las de los sistemas de recomendación, que son las que más les rodean en el día a día y las que más definen al final sus opiniones. Fíjate que al final cuando están generando, si tú le dices el tema de teacher, ya no es solo que te genere un teacher hombre o un teacher mujer, según si pones matemáticas, historia, arte, pues si dices teacher, art teacher, te va a salir una mujer. Si dices math teacher, a lo mejor te sale un hombre, o si te sale una mujer, te va a salir pues ahí tosca y con gafas y no sé qué. Ya no es solo el género, sino el cómo aparece. Yo me acuerdo una vez que estaba tratando de generar una imagen y puse así como math teacher, not calculator, y así como mujer matemática no calculadora, para hacer como un meme. Y como veía que yo era mujer, pues claro, al final estábamos hablando y habíamos hablado del género y tal en esa misma conversación, llegó y me colocó así una calculadora con curvas y pecho y el escote y no sé qué. Yo dije, vamos a ver, no puedes generar un hombre, ¿sabes? O sea, yo no te he dicho aquí nada, ¿no? Entonces ya no son solo los sesgos de género en sí, sino luego de unas características físicas, ¿me entiendes? Entonces, para mí el tema de las redes sociales, sí, es salirnos un poco de esto, pero ni tanto, porque al final las redes sociales están dirigidas, tienen bastante inteligencia artificial detrás para hacer las recomendaciones, etcétera. Y al final, y no solo las redes sociales, cuando vas a YouTube, etcétera, de todo, detrás de todo eso hay sistemas de recomendación. Y eso también es inteligencia artificial. Y hacer entender a los chavales, por ejemplo, cómo funcionan estos sesgos dentro de ese tipo de recomendaciones es bastante interesante, ¿no? Porque, de hecho, Sí. cuando yo he querido generar, vale, yo no quiero que porque claro, fíjate, cuando tú estás buscando que te recomienden algo, te recomiendan algo que sea cercano a lo que tú has estado buscando. Si yo quiero que me recomiende algo totalmente opuesto, no lo hace. ¿Me entiendes? Porque va repitiendo lo que yo, o sea, va aprendiendo lo que yo voy repitiendo, no lo que yo quiero Van lo opuesto. reforzándose, Claro, van entonces, reforzándose y van profundizando en el consejo y haciéndolo más radical. Cámaras de Claro, eco, exacto. Entonces, ese tipo de eso, temas son muy interesantes de trabajar mucho. también con los chavales, Sí, sí, sí. claro, porque además no, es son muy algo que interesantes, pero viven. son muy Y interesantes tanto. como debate y como puedes enseñarles cómo funcionan, pero no puedes interferir en ellos. La diferencia Mm, con los chatbots de LLM y tal es que tú sí puedes trabajar Ya. sobre ellos, eh, modificarlos, crearlos, pero de esta otra forma, por los trabajos de los libros de Marta Periano, por ejemplo, que ha trabajado profundamente sobre estas cuestiones de cómo funcionan las recomendaciones y cómo las herramientas van creando corrientes de opinión y van modificando patrones y influyen en cosas como las elecciones y tal, ¿no? Cambridge, Analytica, todas estas cuestiones. Tú lo puedes contar, pero no puedes decir, venga, ahora voy a haceros una herramienta que no tiene esas recomendaciones sesgadas y tal. La diferencia con lo otro es que sí puedes modificarlo, aplicarlo, incluso pedirle a ellos que lo creen y que lo entiendan desde la parte de la creación. De la otra parte, si puedes advertirlo, puedes decirle, cuidado con esto, que mira, cuando entréis en el móvil, cuando dais un like, cuando utilizáis Instagram o TikTok y van apareciendo estas cosas, vienen apareciendo por esto. Y el objetivo final es este, que consigas que estés más tiempo, que al final redunde en un beneficio porque picas aquí, haces una compra, lo típico, no eres el producto tú y estas cosas. Y sí es interesante como debate, es fundamental, tanto el ético como... y No, de digo, es moral. interesante, pero es cierto. Tenemos poco en educación. Claro, ahí hay obviamente mucho trabajo, pero es distinto, ¿no? Parte, si queremos, podemos incluir tanto dentro de ella y educación y en tantos niveles, pero sí que es verdad que es más sobre eso, sobre el debate, que sobre... Sí, bueno, hay experiencias interesantes en ese sentido también. Yo he visto cosas, ¿eh? Lo que te iba a decir, Laura, y también para todos, no sé si visteis que cuando salió el nuevo generador de imágenes de GPT, por cierto, que es otra cosa que ha pasado en los últimos 6 meses, más allá de Dalí, o sea, esa ruptura, esa revolución, al principio dejaba editar personas. Ahora cada vez da más problemas en ese sentido. Pero una cosa muy curiosa es que cuando tú le pedías, yo lo vi por redes, ¿eh? Y probé, porque me encantan estas cosas también. Cuando tú le pedías que generase un nombre atractivo y demás, sí lo hacía. Pero cuando tú le pedías que hiciese, podríamos hacer ese experimento en- en la cuenta a ver si ha cambiado eso. Cuando tú le pedías a una mujer, no te dejaba. ¿Por qué? Por lo que os comento, o lo que yo considero. Estas empresas están intentando, sobre todo en Europa, porque tenemos regulación, o la EIAZ, o al menos un intento de ello, no quieren cubrirse las espaldas. Pero por el otro lado, si nos paramos a pensar, realmente, pues también esta situación que obliguen, por ejemplo, a que no genere
Supongo que eso ya estará corregido. Pues es una manera también de seguir patrones, o sea, invertirlos, pero al final es lo mismo, porque es lo que pienso, ¿eh? Entonces, es difícil, ¿eh? El tema de los sesgos, y ya no solo sesgos género o sexos raciales, sino, bueno, sesgos políticos, no nos vamos a meter en eso, pero bueno, puede presentarlos, ¿no? Entonces, claro, es muy interesante y es muy importante tener eso controlado en el tema educativo. En el tema de la sociedad, pues no digamos, pero en el tema educativo sí. En todas las etapas, sin duda, secundaria y universitario con mayor incidencia. Hombre, una de las experiencias que se puede hacer es tratar de abrir una cuenta nueva en Instagram y que haga que siga una línea totalmente distinta a la que tú sigues, por ejemplo, ¿no? Y ver cómo manipular ese algoritmo. Entonces, eso no es que tú no vas a cambiar el algoritmo, pero sí que tú puedes empezar a trabajar para que el algoritmo te muestre lo que tú quieres, ¿no? Y luego tratar, una vez que lo has entrenado durante un tiempo, tratar de quebrar eso y hacer que el algoritmo cambie, ¿no? Lo digo porque, claro, cuando uno estaba trabajando en redes y generando material en redes, en mi caso, que estoy, para quien no lo sepa, Laura Matemáticas en Instagram, pues claro, cuando yo estoy desarrollando la estrategia, en el momento que me salgo un poquito, es que me empiezan a salir cosas que no. Entonces yo tengo una cuenta personal, yo una cuenta para esto, porque si no, o sea, yo quiero ver una información determinada en la cuenta Laura Matemáticas. Y la otra es que ni la toco, o sea, ni la veo para que no me lo muestre, ¿sabes? Y claro, veo cosas total y absolutamente distintas en Laura Matemáticas de Laura por la vida, ¿sabes? Entonces, ese tipo de experimentos creo que son muy interesantes a nivel de también entender las otras inteligencias que hay detrás de lo que ellos manejan en el día a día y que no son solo, pues eso, las generativas, ¿no? Para entender también cómo quebrar la mano a algo que ellos no pueden, por ejemplo, entrar a codificar, a hacer el coding, Bueno, ahora, enlazando con esto, aunque no tiene absolutamente nada que ver con IA educativa, pero sí con redes sociales y con el tema de adolescentes, si es que hemos llegado a este tema. Yo creo que España y Portugal han presentado, corregidme si me equivoco, pero han presentado una petición para que se eleve, ¿no? la edad a los 18 años, ¿puede ser? ¿O estoy equivocado? Yo creo que Es que España y Portugal han pedido si- elevar la edad. Yo es que no utilizo redes sociales más allá de Twitter. Guillermo, si no lo sabéis vosotros, Es importante porque ahora con 16 no entran. Cuando tienen 14 no entran nunca, ni con 12. Tienes ahí una barrera que es infranqueable que pone encima más 16 y no son capaces de pulsar, no. This is the time for celebration. This is the time for taking hands. This is the time for back loving. This is the time for making bad. This is the time for optimism. This is the time to end the doubt. This is the time for my country, right or wrong. Remember, right or wrong, there is no time. Where is the time? Where is the time? There is no time. The time for congratulations. This is the time to turn your back. This is the time for people in the future. No time for letting be. This is the time to start opening. This is the time for private games. This is the time to fight on the shadow. There's no time to sway the game. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is time to swallow anger. This is no time to be no hate. This is no time to act in frivolous. This is time is getting late. This is no time to fly the vendetta. This is no time to know who you are. Self-knowledge is then you think the middle of who you are. This is no time to get no warning. This is no time to clear the plate. There's nothing sorry. I turn them back and let it pass. Because fake there is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is no time to celebrate and drink. Don't smoke, don't buy, don't cry. This is the time you gotta fall and take that thing inside. This is no
the time for celebration. This is the time for solid black. This is the time for intersection. The future is the hand. This is the time for vulnerability. This is the time for political obedience. This is the time for action. Future witness. That is the time. This is time. This is time. Cause there is no time. 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 You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.